Vivimos rodeados de ruido, opiniones, respuestas, urgencia, pero el verdadero poder nunca ha gritado, ha esperado. Nos enseñaron que hablar es existir, que callar es perder, pero quien habla todo el tiempo se vuelve predecible, y lo predecible se controla. Los antiguos lo sabían, no los profetas que gritaban en el desierto, sino los estrategas que movían imperios desde la penumbra, los filósofos estoicos, los consejeros de reyes, los maestros de artes marciales. Comprendían una verdad fundamental que nuestra era de ruido incesante ha olvidado por completo. El verdadero dominio no se ejerce con la voz, sino con su ausencia calculada. Entendían que en el gran teatro del poder y la influencia, el actor que permanece en silencio, mientras todos los demás declaman sus líneas, es quien realmente dirige la escena. Su quietud no era pasividad, sino una forma superior de acción, una fuerza contenida que moldeaba los acontecimientos sin necesidad de una sola palabra. El silencio no es vacío, es posición, es un acto deliberado, una declaración de intenciones más potente que cualquier discurso. Es el espacio que creamos no por falta de algo que decir, sino porque hemos elegido no decirlo. Es la pausa antes de la respuesta, el territorio donde la reflexión germina y la estrategia se consolida. La sociedad moderna equipara el silencio con la nada, con un hueco que debe ser llenado urgentemente con sonido, con datos, con opiniones. Pero es un error. El silencio es una estructura. Es la arquitectura invisible del poder. Es elegir el terreno, definir los términos del enfrentamiento y forzar al otro a moverse primero, a revelar su juego en un campo de batalla que tú has diseñado con tu quietud. Quien calla observa. Mientras la palabra proyecta el yo hacia afuera, el silencio lo repliega hacia adentro, convirtiendo los sentidos en instrumentos de precisión. El que habla está ocupado en la construcción de su propio mensaje, en la defensa de su propia imagen. Su atención se divide, su percepción se nubla, pero el que calla se convierte en un receptor puro, absorbe los detalles que otros pasan por alto. El lenguaje no verbal, la vacilación en la voz del interlocutor, la atmósfera de una habitación, las corrientes subterráneas de una conversación. El silencio agudiza la vista y el oído. Permite ver no solo lo que se dice, sino por qué se dice. Es un estado de alerta máxima, una atalaya desde la que se contempla el mundo sin ser visto. Quien observa, decide. La información recopilada en silencio es poder en su forma más pura. No es el ruido de las opiniones ajenas, sino el dato crudo, la observación directa. Con esta claridad, la decisión deja de ser una apuesta y se convierte en una consecuencia lógica. El observador silencioso no reacciona impulsivamente, actúa con la certeza de quien ha visto el tablero completo. Mientras otros se precipitan, empujados por la urgencia de participar, él espera el momento exacto. Su inacción es una forma de acción diferida, una acumulación de energía potencial que se liberará con una eficacia devastadora en el instante preciso. Decidir desde el silencio es decidir sin la presión del entorno, es afirmar la propia soberanía sobre el caos. Las palabras revelan, el silencio oculta. Cada palabra que pronunciamos es una pieza de nosotros que entregamos al mundo, una pista sobre nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestras intenciones. Hablar es volverse legible, predecible. Es entregar al adversario el mapa de nuestra propia mente. Por el contrario, el silencio es un velo, es la capacidad de retener la información más valiosa, la propia. Oculta la estrategia, enmascara la emoción, protege el núcleo de nuestro ser. En un mundo obsesionado con la transparencia total, ocultar no es un acto de engaño, sino de autopreservación estratégica. Es mantener una ventaja asimétrica fundamental, y lo que se oculta conserva poder. Lo desconocido genera incertidumbre, y la incertidumbre genera respeto, incluso temor. Una amenaza velada es siempre más intimidante que una amenaza declarada. Un plan secreto
es infinitamente más potente que uno anunciado. El poder no reside en lo que se muestra, sino en lo que se intuye, en el potencial no realizado que el silencio protege. Al no revelar tus cartas, obligas a los demás a imaginar la peor mano posible. Tu silencio se convierte en un lienzo en blanco sobre el que proyectan sus propias inseguridades. Ese poder, el que se alimenta de la imaginación del otro, es el más difícil de contrarrestar, porque no se lucha contra una persona, sino contra un espectro. Callar no es rendirse, es negar información. Es obligar al otro a proyectar, a dudar, a exponerse. El silencio no explica, domina. No todo el mundo soporta el silencio. Requiere control interno, paciencia, soledad. Por eso la mayoría habla, para no escucharse. En el mundo actual, el silencio se ha convertido en una anomalía, un vacío que el sistema se apresura a llenar. Se interpreta como debilidad, como una falta de convicción o de participación. Nos han condicionado a creer que la visibilidad es sinónimo de valor, que la voz más alta es la que tiene la razón. Esta percepción no es casual, es el resultado de un diseño deliberado, porque el sistema, en su insaciable necesidad de crecimiento y control, necesita ruido constante. Necesita un flujo ininterrumpido de datos, de opiniones, de estímulos y respuestas. El ruido nos mantiene ocupados, distraídos de las preguntas fundamentales. Nos convierte en nodos de una red, en perfiles cuantificables, en ecos de tendencias. Cada me gusta, cada comentario, cada reacción impulsiva, es un ladrillo más en la estructura que nos contiene. Es combustible para el motor de la predicción y la influencia. En este paradigma, la persona que elige el silencio se convierte en una disrupción. El que calla no consume de la misma manera, no alimenta el ciclo de la indignación efímera ni participa en el mercado de la atención. Su pasividad es activa, es una negativa a ser catalogado. No reacciona según el guión previsto. Su calma frente a la provocación rompe la cadena de causa y efecto de la que se nutre el sistema. Se niega a ser un simple reflejo de los estímulos externos. No se deja arrastrar por la corriente de la opinión masiva, por la urgencia artificial de tomar partido en cada debate irrelevante. Mantiene su centro, su soberanía interna, anclado en un espacio que el ruido no puede penetrar. Y eso incomoda profundamente. Incomoda porque una persona silenciosa es impredecible. Es un punto ciego en el mapa de datos. Es un recordatorio de que existe una forma de ser que escapa al control, que no necesita la validación externa del ruido para existir. El silencio se vuelve subversivo no por lo que dice, sino por todo lo que se niega a decir. Es una resistencia pasiva, una afirmación de la propia autonomía en un mundo que exige nuestra constante y ruidosa sumisión. Hemos recorrido el camino del ruido al vacío, de la palabra al gesto contenido. Hemos visto cómo el estruendo constante del mundo moderno busca ahogar la introspección, cómo nos empuja a hablar para existir, a opinar para ser visibles. Pero en este viaje hemos descubierto una verdad más profunda, una que resuena no en el sonido, sino en su ausencia deliberada. Tal vez el verdadero poder no esté en decir la palabra correcta, en encontrar la frase perfecta que desarme al oponente o que capture la atención de la multitud. Ese es el juego de la superficie, una batalla de ecos donde la victoria es efímera. El poder que perdura, el que moldea la realidad de forma silenciosa pero innegable, nace de una fuente distinta, sino en saber cuándo no decir ninguna, en comprender que cada palabra no pronunciada es un espacio que se abre, un espacio para que el otro revele sus intenciones, para que la situación madure por sí sola, para que la verdad emerja sin ser forzada. El silencio no es una renuncia, es una estrategia, es el dominio del tiempo y del ritmo, porque quien controla su voz, quien elige conscientemente el momento de usarla
y el momento de retenerla, no solo gestiona su propia energía, sino que influye en la de los demás. Se convierte en un centro de gravedad, un punto de referencia en medio del caos. No necesita imponerse con volumen, porque su presencia se define por su contención. Quien domina el silencio, controla su lugar en el mundo. No es un lugar de exhibición, sino de influencia real. Es el lugar del observador que ve más allá de lo evidente, del estratega que anticipa el movimiento antes de que ocurra, del líder cuya calma inspira más que cualquier discurso. Es reclamar la soberanía sobre la propia mente, negándose a ser una simple reacción en la cadena de estímulos del sistema. Este poder no se adquiere en el exterior. Nace de la soledad elegida, de la paciencia cultivada y de la valentía de enfrentar el propio vacío interior, sin necesidad de llenarlo con ruido ajeno. Es un acto de resistencia final en una era que exige participación constante. Es la afirmación de que el ser no depende del decir. Así, al final del corredor de voces, no encontramos una respuesta, sino una decisión. La decisión de callar. Y en ese silencio final no hay ausencia, sino la plenitud de un poder que ya no necesita demostrarse. Un poder que simplemente es.